¿Y qué pasa, gente? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Si sois nuevos por aquí, bienvenidos a este espacio dedicado al cine de terror, a la serie B, al gore y a la cultura trash. En esta ocasión, en este vídeo, os traigo algo diferente, ya que hoy no me voy a centrar en una película, sino más bien voy a hablar de un género, o mejor dicho, de un subgénero. Se trata del body horror. La verdad que es una temática, un género que a mí me encanta, cada vez disfruto más. Y me gustaría con este vídeo hacer como una pequeña introducción, que si os gusta el tema iré complementando con más vídeos, ya que en este caso solamente voy a tratar como el tema por encima, ¿no? Como planteando cuál es mi punto de vista o cómo yo veo este término del body horror, el horror corporal. Y al mismo tiempo, si alguien no está muy familiarizado con él, bueno, pues asentarle algunas bases. Así que tomad asiento, poneros cómodos, porque esta semana en el vídeo muriente tenemos deformidad, tenemos mutilaciones, tenemos transformaciones y tenemos cosas muy horripilantes. Poneros cómodos, que empezamos. ¿Pero qué es el body horror? ¿Cuándo surge esta etiqueta? ¿Cuándo aparece este término? Porque en realidad yo creo que es algo que siempre ha estado ahí presente. Pasa también con otro tipo de subgénero. Pero creo que se empieza a usar este término a veces de forma errónea y nos confundimos lo que yo considero que sería esto. Porque para mí sería aquella tendencia, no solamente en el cine, sino en cualquier otra disciplina artística, en la que se pone el cuerpo como algo principal, como primer término. Y con ello me refiero a poner eso, los límites del cuerpo como eje principal de la historia. Bien sea por una transformación, por una mutilación, por una deformidad o por cualquier tipo de cambio físico, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, si hablamos de arte contemporáneo, hay autores como Orlan, que era un artista performance, que a lo largo, sobre todo en las décadas de los 80 y los 90, ya sometía su cuerpo a operaciones quirúrgicas para esto mismo, ¿no? Para modificarlo, para alterarlo, intentando crear con ello algo artístico, ¿no? Algo como híbrido. Conseguir que su cuerpo se fusionara con la propia obra que estaba haciendo, llevándolo siempre al límite. Y si hablamos también de este tipo de expresión artística, en la que se usa el cuerpo como algo bonito o bello, algo, como he dicho antes, artístico, ¿no? También podemos destacar algunos fotógrafos, como puede ser el caso de Joel Peter Witkin, que era un fotógrafo muy polémico en la época. Bueno, realmente creo que hoy en día pasará lo mismo si viéramos algo así. O sea, hoy en día también tenemos la piel súper fina, ya que este fotógrafo usaba cuerpos mutilados, cuerpos deformes, y lo mezclaba con otros elementos y conseguía de lo monstruoso y lo grotesco algo como muy bello, muy bonito, ¿no? Como él mismo definía, usaba esos cuerpos malditos para conseguir algo artístico. Nos planteaba eso, cómo lo terrorífico a veces emana de nuestro propio cuerpo, emana del ser humano. Y realmente eso, la deformidad del cuerpo siempre ha estado presente, como decía, en muchas disciplinas a lo largo de la historia. Por ejemplo, si hablamos de la pintura, sin ir más lejos, Goya ya nos pintaba eso, a veces cuerpos grotescos, retorcidos, que quizás dejaban mucho, ¿no? a la interpretación su arte, pero que de alguna manera ya jugaba con eso, ¿no? Con el cuerpo humano alterado completamente. Por eso decía que al final la deformidad en este caso no ha acompañado siempre, ha habido con la humanidad desde el principio. Y creo que hoy en día, en plena dictadura de la moda, en la que hoy en día vivimos, ¿no? Cuando lo bonito, lo bello y lo perfecto parece que es el eje principal de nuestra vida, pues de repente de nuevo aparece lo deforme, aparece lo grotesco y se manifiesta. Por eso creía que era interesante hablar de este término, el body horror, porque para mí es eso, cuando surge una transformación en el cuerpo, bien sea incluso autoproducida, de algún modo, por enfermedades o una mutación, una forma de mostrarnos la fragilidad, ¿no? de nuestro propio cuerpo, que eso que creo que algo nos aterra a todos. Si hablamos de la rama literaria, tanto en el terror como en los clásicos, ya se tocaba también este tema, la transformación del cuerpo, por ejemplo, en el caso de Lovecraft, como consecuencia de un tipo de invasión alienígena.
¿no? Que le provocaba al individuo como una especie de evolución, de cambio, de nuevo. Sí que es verdad que en el caso de Lovecraft a veces lo plasmaba todo de una forma bastante abstracta, no muy específica, pero bueno, de nuevo, nos muestra para mí lo mismo. Otros autores también, claro, si hablamos de este tema, sería Clive Barker. Creo que la gran mayoría de sus relatos se centran en lo mismo. Sí que es cierto que en este caso a veces nos plantea cosas diferentes, porque a veces sí que nos mezcla ya el sexo de por medio, ¿no? Nos habla del dolor, de la deformidad del cuerpo mezclado con el sexo, con el placer, cómo los cuerpos se retuercen en una espiral, ¿no? Con todo ese tipo de elementos, y nos muestra al final lo mismo. Si seguimos hablando de la rama literaria, incluso artística también en este caso, el cómic, porque al fin y al cabo con sus ilustraciones y sus imágenes, también hay algunos autores que nos muestran claramente este tema, como puede ser el caso de Charles Barks con su obra, por ejemplo, Agujero Negro. Yo creo que este cómic especial muestra perfectamente el terror que emana del propio cuerpo, o algunos autores japoneses como por supuesto Junji Ito, con algunos de sus cómics como Izumaki, en el que nos mezcla esos cuerpos deformados, envueltos en locuras de espirales que los someten a esa forma grotesca, que bueno, es algo muy surrealista, pero al mismo tiempo también súper terrorífico. Creo que en este caso el imaginario tan macabro de este autor, con todo lo que se refiere al cuerpo humano, me parece una locura. De hecho, hasta que yo sepa, no se ha llegado al cine nada de su historia, y mira que aquí habría relatos de terror impresionantes. Pero bueno, si empezamos a hablar de cine, creo que hay que separar también dos conceptos. Una cosa sería ese trabajo que se hace sobre el propio cuerpo ante una transformación o una mutación, y otra cosa sería la violencia ejercida sobre un cuerpo. Porque a veces este tipo de cosas, al final es una cuestión de impacto visual que vemos a través de la pantalla, pues puede parecer muy impresionante y muy grotesco. Pero para mí esto no es body horror, no tiene nada que ver. Obviamente, cuando nos muestran algo así en pantalla, nos causa un horror absoluto. Al fin y al cabo estamos viendo a una persona ejerciendo dolor sobre otra persona, sobre otro cuerpo. Lo que consideramos hoy en día como el torture porn dentro del cine. Entonces sí que me parecía que si hablábamos de este género, del horror corporal, habría quizás delimitar estos dos conceptos, porque creo que no es lo mismo. Siguiendo la misma línea de lo que estaba contando ahora, algo de lo que la gran mayoría de todos conocemos como el cine gore, o incluso este gore más clásico de Gordon Lewis, también nos mostraba algo muy interesante, porque nos introducía cosas que no se habían visto en el cine hasta ese momento, algo que causaba un shock al espectador. Y bueno, me parece tan interesante tratar este tema porque también gente lo puede confundir con lo mismo, con el body horror, porque de nuevo nos plantea un cuerpo, en este caso un cuerpo violentado hasta el extremo, pero no hay ningún tipo de discurso, simplemente es eso, una escena muy salvaje y muy violenta, desmembramiento, el cuerpo súper expuesto. Por ejemplo, si hablamos del cine más splatter, más de serie B, con un toque mucho más humorístico, pero es simplemente eso, es algo como muy banal, ¿no? De violencia muy explícita. No tiene nada que ver con lo que creo que estábamos hablando o estoy comentando hoy en este vídeo. Y bueno, por citar algunos de los títulos, algunos directores que para mí son muy importantes, pilares dentro de este género, bueno, que ya quizás en siguientes capítulos, si os gusta este tema, podré ir mostrando sus obras más concretas o hablando de la historia, algunos de ellos un poco más profundamente. Algunos de ellos, si hablamos también de nuevo de la serie B, sería Frank Henenlotter, como sabéis todos, un director que a mí me encanta. Tengo varios vídeos en el canal dedicados a su cine y que para mí, de nuevo, nos muestra eso, ¿no? Sus películas se basan mucho en esta temática. Toma es como el eje principal de muchos de sus argumentos. Lo monstruoso, desde parásitos alienígenas, como puede ser en el caso de Brain Damage, de Elmer, como Belial, ¿no? Un grotesco hermano siamés en la película Basket Case, que de nuevo también lo oculta, ¿no? La sociedad, porque es algo grotesco que no es capaz de encajar entre nosotros. El director Stuart Gordon con su película From Beyond, aquí en España Resonator, que de nuevo nos muestra eso, cuerpos mutados, deformes, masas de carne con rasgos humanoides, tentáculos, garras,
En el caso de Brian Yuzna con su película Society también, de nuevo, esa orgía final de cuerpos mezclados entre sí, pero de nuevo también tenemos ese trasfondo también, ¿no? Que nos habla un poco de la alta esfera, de las altas sociedades. Y como no, como padre del body horror, David Cronenberg, en este caso, la transformación del cuerpo en este director siempre va unida a la mente, no es una cosa gratuita. No tenemos detrás a un Bad Doctor que hace experimentos ni nada por el estilo. En este caso, Cronenberg va siempre un poco más allá, es algo más complejo, ya que siempre hay eso, un momento psicológico detrás de esta deformidad. Creo que hasta tratar este género, en los últimos quizás 15-20 años, grandes directores que han jugueteado con este subgénero se han influenciado mucho por David Cronenberg, una influencia muy clara, tanto para películas de bajo presupuesto como para producciones mucho más grandes. Porque creo que al final su manera de representar esto me parece horrorosa y al mismo tiempo muy visual y, de nuevo, como decía antes, va unido a la mente, ¿no? Esa transformación del cuerpo unido a lo emocional y a lo mental. Por ejemplo, en el caso de la película de La Mosca, aun siendo un remake, nos cuenta una auténtica historia de puro body horror mezclado también con algo romántico, ¿no? Como esa pareja que se ve envuelta en una situación en la que él está cambiando, está mutando. En la película Cromosoma 3, en Inseparables, una dependencia brutal de dos hermanos también obsesionados con eso, con operaciones quirúrgicas, modificaciones, al mismo tiempo nos meten un papel de un femenino, ¿no? Una mujer entre medias en la trama, no sé, es como todo muy complejo, pero de nuevo, como eje principal tenemos eso, el cuerpo. Que para mí eso, es que este cine es mucho más serio, no tan simpático como algunas películas de serie B, que es todo mucho más cómico y mucho más absurdo. De nuevo eso, Cronenberg para mí asentó un poco en las bases, que parece que fue el que sacó a relucir esta palabra, ¿no? Del body horror. Marcó como un canon, por así decirlo, con su película, por ejemplo, Videodrome, ¿no? Con esa nueva carne, eso que surge de la onda electromagnética de la televisión, mezclado con la propia carne del ser humano, ¿no? Que, de nuevo, esa fusión entre tecnología y humano que daba pie a ese new flesh, ¿no? A esa nueva carne. Plantea, de nuevo, el cuerpo humano de una forma como absurda, porque ya no sirve de nada. De repente la tecnología se ha mezclado con él y la propia mente ya no sé, me parece una puta locura en el caso de David Cronenberg, cómo lo mezclaba la digitalización de las conciencias. También si hablamos de esto mismo, siguiendo con las películas, en este caso, algunos autores que han mezclado la carne humana con la máquina, como es el caso de Tetsuo, ¿no? De Shinya Tsukamoto. Al fin y al cabo, en una teoría ahí cyberpunk, de una especie de evolución del propio cuerpo humano. Una historia muy distópica, que nos muestra de nuevo cómo en este caso el cuerpo, el humano, se quiere fusionar con la máquina. Y a veces eso pues, puede traer problemas, a veces no puede salir bien, aunque se considere que ese cambio va a ser para mejor, ¿no? Para mejorar el propio ser humano. Nos lo muestra como si fuera una especie de invasión, de una infección causada en este caso por el metal y el hierro, que se va apoderando como si fuera un cáncer, una enfermedad, y va ganándole terreno al cuerpo humano, ¿no? Y en este caso, en esta película, es una auténtica pesadilla visual. Es una película que a mí también me encanta y creo que me dejó loquísimo cuando la vi. Y bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. No sé cómo ha salido porque la verdad que lo he repetido varias veces la grabación de este vídeo. A veces me pasa, no sé si ha sido en este el caso, que yo a la hora de grabarlo no soy muy consciente que me vengo tan arriba, a veces tengo tantos conceptos en la cabeza y tantas cosas que no sé muy bien lo que estoy expresando hacia afuera. No sé si lo mismo o he hecho un batiburrillo de cosas o he metido demasiada información y esto es un poco caótico. Aún así, ya os digo, es un tema que a mí, un género dentro del cine que a mí me apasiona y me gusta mucho, creo que cada vez más, me atrapa bastante porque creo que para mí es una auténtica pesadilla y a veces con el cine de terror lo que buscamos es un poco eso, ¿no? Llevar al límite nuestra propia mente en este caso, ¿no? Aunque en este tema hablemos del cuerpo, pero en este caso la mente. Entonces no sé muy bien cómo ha salido el vídeo. Aún así, espero que lo hayáis disfrutado. Como os decía durante lo largo del vídeo, me gustaría ir añadiendo como diferentes capítulos a esta miniserie centrada en el body horror, centrándonos en eso, en algunos autores como puede ser David Cronenberg, que sin duda se necesita se pide un monográfico, ya no tanto de su obra, sino de él mismo, porque creo que a veces ver con calma y analizar esa mente es algo
importante y genial dentro si hablamos del body horror, como muchas películas que sin duda me encantaría traerlas al canal y desarrollarla un poco más. Así que si os gusta, dejadme en los comentarios. Muchas gracias por el apoyo, por llegar hasta el final y nos vemos muy pronto. Chao.